¿Cómo están? Muy buenas noches. A ver, vamos a empezar el día de hoy. Nosotros nos habíamos quedado en la etapa adolescente. Primero termino todo lo que se refiere a etapa joven, adulto y etapa adulto mayor, para que después ustedes pasen a realizar las preguntas correspondientes, por favor, y tomar la asistencia. A ver, y después realizamos el trabajo de lo que es accidente laboral y enfermedad profesional. Muy bien, en este caso ya nosotros habíamos visto los riesgos que puede tener la etapa niño y la etapa adolescente, ¿cierto? Habíamos visto hasta los 17 años, ahora nos toca ver lo que es la etapa joven. ¿La etapa joven a qué se refiere? La etapa joven incluye desde los 18 a 29 años. En este caso, también se incluye lo que es la evaluación nutricional. Recuerden cómo se hace mediante el índice de masa corporal, que es mediante la fórmula peso sobre la talla al cuadrado y basándonos en el índice de Quetelet o en el índice de masa corporal, en los cuales ya la clase anterior habíamos dado los rangos, ¿no? Si era menor de 18, entonces la persona estaba en desnutrición. Si es de 19 a 24,9, es normal. De 25 a 29,9 es sobrepeso. De 30 a 39,9 es obesidad, y más de 40 implica obesidad mórbida, ¿ya? Entonces, eso viene a ser el índice de masa corporal. Ya la próxima clase estaremos haciendo de repente unos ejercicios para reforzar acerca de lo que es la fórmula del índice de Quetelet. De acuerdo a eso, nosotros sacamos nuestra evaluación nutricional para saber si la persona está adecuada, su peso, para su estatura. Igual, ¿y por qué en el caso del crecimiento? No tanto por el crecimiento, sino por el peso, ¿no? Para evitar tener una predisposición a ciertas enfermedades, como el caso de la obesidad, problemas cardiovasculares. Después tenemos problemas neurológicos, ¿no? O sea que todo eso puede evitarse. También es otro riesgo el hecho de no tener evaluación cardiovascular. Aquí con mucho más énfasis. ¿Por qué? Porque desde temprana edad ya se están detectando los problemas cardiovasculares. Antes solamente se decía que el problema cardiovascular se daba en adultos mayores o personas de más de 40 años, pero se ha comprobado que debido al ritmo de vida, los estilos, los malos hábitos que tiene la persona desde muy joven, también está produciendo problemas a nivel cardiovascular. ¿Como cuáles, por ejemplo? El hecho de tener hipertensión arterial a temprana edad, el riesgo de tener un infarto. Un infarto se da mayormente más en varones jóvenes, más que en la mujer. El riesgo también de tener un accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, todo eso se puede prevenir si es que se hace una evaluación cardiovascular. ¿Y cómo se hace una evaluación cardiovascular? Con análisis, el hecho de que la persona si siente algún malestar, como mareos al momento de levantarse, o de repente dolor de cabeza intenso, ¿no? Sensación nauseosa, probablemente está asociado a lo que es los lípidos, el aumento de las grasas. Y esto va generando pues riesgos tanto para el corazón así como para nuestros vasos sanguíneos, ¿ya?
Y una vez que es detectado este tipo de problemas, la persona tiene que seguir un tratamiento continuo, no solamente recibir tratamiento o tomar su tratamiento cuando tiene un episodio, o sea, cuando tiene la presión alta, no, sino que debe ser de manera permanente, porque la hipertensión arterial viene a ser una enfermedad muy silenciosa que puede generar daños así la persona no tenga síntomas. Otro riesgo viene a ser que no tenga desarrollo, evaluación del desarrollo psicosocial. Es necesario que toda persona tenga una evaluación con un psicólogo y no porque de repente tenga algún problema, sino que, o un problema mental específicamente, sino que esto puede darse en cualquier persona. Es aleatorio. A cualquiera le puede tocar. Puede tener un trastorno de ansiedad, puede tener estrés, depresión. Entonces, esto también es algo silencioso y la persona no quiere demostrar o no quiere de repente, quiere evitar que las otras personas se sientan afectadas y esta enfermedad avanza lentamente. Por eso siempre es bueno que la persona tenga una consulta psicológica. Es más, en muchos de los trabajos piden también una evaluación, aparte de la evaluación médica, o sea, la evaluación física, también piden lo que es la evaluación psicológica, ¿no? Que es tan importante. Pero se tiene un mito de que solamente se debe acudir cuando la persona tiene algún problema mental, o sea, aparente, ¿no? Otro de los riesgos viene a ser la sin identificación de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles. ¿Qué significa eso? Enfermedades que no se transmiten. Las enfermedades no transmisibles son variadas, o sea, aquellas que no se contagian, como por ejemplo la diabetes, el cáncer, lo que es problemas oculares, los problemas neurodegenerativos, los problemas cardiovasculares, ¿no? Vamos a mencionar un poco de cada uno de ellos. Por ejemplo, la diabetes viene a ser un problema bastante común, ¿no? ¿Por qué? Porque la alimentación o la mala alimentación desde edades muy tempranas genera que el metabolismo o la transformación de los alimentos sea muy lenta y lamentablemente el órgano que más sufre viene a ser el páncreas, ¿ya? Entonces, por eso aquí se pide a la persona que pues siempre identifique los factores de riesgo. Estos factores de riesgo vienen a ser familiares, o sea, que alguien dentro de la familia haya tenido enfermedades como las antes mencionadas. También los estilos de vida. Tengo que hacer un análisis de cómo estoy llevando mi vida, cómo estoy realizando, si realizo actividad física, si me alimento adecuadamente, si estoy durmiendo bien, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas yo tengo que mejorar, porque si no se van a convertir en un factor de riesgo. A esto agregado que la persona no se hidrate, que tome gaseosas, refrescos, aumente su colesterol, triglicéridos, ¿no? Después tenemos lo que es, después también tenemos los problemas cardiovasculares que ya habíamos mencionado y habíamos hablado un poco de ellas. Tenemos las enfermedades neurodegenerativas. Eso quiere decir que estas enfermedades no se contagian, como el Alzheimer y el Parkinson. El Alzheimer, enfermedad que se produce mayormente en las neuronas por falta de ciertas sustancias, ¿no? Entonces, esto puede generar que la persona se vaya olvidando progresivamente
de ciertos sucesos. Empieza con olvidarse cosas sencillas, después con olvidarse de sus familiares, de los objetos, de los animales, de comer. Ella sí va avanzando hasta que llega un día en que no sabe cómo hablar, cómo caminar, cómo realizar sus actividades o comunicarse por sí solo. Después tenemos el Parkinson, que viene a ser un descontrol de lo que viene a ser la fuerza muscular también, ¿no? Después tenemos las enfermedades como el cáncer, tampoco son transmisibles, ¿no? No se contagia, a excepción del BPH, pero las demás se adquieren. Las más comunes, las que tienen mayor estadística de casos en cáncer en el Perú viene a ser cáncer de mama, cáncer de cervix, cáncer de próstata, cáncer al pulmón, cáncer de colon, cáncer de estómago, ¿no? Entonces, estas enfermedades son las que pueden, si no se detecta a tiempo, pueden generar inclusive hasta la muerte en edades muy tempranas. Después también tenemos a las enfermedades transmisibles. Estas sí, las enfermedades transmisibles son aquellas que sí tienen un foco infeccioso, que pueden transmitirse de persona a persona o de animal a persona, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que considerar cuál es el foco infeccioso, ¿no? ¿Cuál es el foco infeccioso? Pueden ser enfermedades respiratorias, pueden ser enfermedades gastrointestinales, pueden ser enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y hay que considerar el factor riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para generar un riesgo y producir esta enfermedad? Miss, Miss, Estas son las enfermedades transmisibles, ¿no? Después también el riesgo de tener, no tener evaluación odontológica. Sabemos que los dientes son parte importante de nuestra alimentación. Si no masticamos bien, si no trituramos bien los alimentos, el principal órgano que sufre viene a ser el estómago, ¿no? Entonces, para ello, pues nosotros consideramos que es importante que todos los años debe existir una revisión odontológica, más aún en esta etapa cuando empieza a crecer las muelas del juicio, que son bastante dolorosas y que en algunos casos puede ser también traumático. Entonces, tiene que hacerlo un profesional de la salud bucal, ¿no? Para no perder piezas dentarias, para evitar las caries. Después tenemos también problemas renales, identificar problemas renales, ¿no? Desde muy temprana edad se están dando las infecciones urinarias, se está dando las insuficiencias renales crónicas, y esto está haciendo que la persona pierda su función del riñón, generando que lleguen inclusive desde muy jóvenes a las salas de hemodiálisis, o sea, lugares donde tienen que ir de 3 a 4 veces por semana y estar sentados en un sillón esperando a que les laven la sangre por
horas. Entonces, esta persona se ve limitada esperando el momento hasta que le puedan donar un riñón. Y eso es bastante complicado porque es difícil que una persona tenga lo que es pues donación de órganos, ¿no? Entonces, para esto, evitar, por ejemplo, temperaturas extremas, tener infecciones eh, del tracto urinario de manera consecutiva. También hay que evitar en lo posible, pues, de que la persona tenga, tome gaseosas en exceso, porque eso va generando un deterioro de la función renal, ¿no? Y al final la persona se va a ver perjudicada porque después los únicos que se ven afectados son ellos mismos. Y ni siquiera han llegado a una edad pues muy adulta como para perder lo que es la función del riñón. Si no tenemos el riñón, entonces, ¿quién va a depurar las toxinas de nuestro cuerpo? ¿No? Tenemos que aprender a cuidar nuestros riñones. Y eso incluye, pues, lo que implica evitar las gaseosas, el consumo de alimentos muy salados, las proteínas en exceso, como las carnes, ¿no? Todo en exceso hace daño. Nadie dice que no se puede consumir, sí se puede consumir, pero no en exceso, ¿ya? Muy bien. Perdón, Miss, pero el audio de una de mis colegas está prendido y casi no se escucha bien. Listo. Después tenemos las vacunas. En el caso de las vacunas, principalmente las vacunas que se deben tomar en cuenta vienen a ser, por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis, la antitetánica, se tiene que considerar si se va a zonas tropicales, las vacunas contra la fiebre amarilla para evitar enfermarnos, ¿no? Eh, También es un riesgo el hecho de que la mujer adulta no se haya hecho un papá Nicolau. Tiene que ser una mujer sexualmente activa. Eso significa MSA, mujer sexualmente activa. Entonces, por lo tanto, en este caso, todos los años, desde que ya se considera una edad a partir de los 20 años, debe de hacerse su PAP, ¿no? Si ha iniciado con su vida sexual, tiene que hacerse su Papa Nicolau todos los años, hacerse una revisión obstétrica. De esa manera es la única manera, en realidad, para poder prevenir lo que es el cáncer de cuello uterino. Y más aún si la mujer y el varón, al momento de tener intimidad, no se cuidan con preservativo. Si es una pareja que es monogámica, o sea, que solamente están entre ellos dos, eh, inclusive, ¿no? El riesgo es bastante alto, ¿ya? Por eso siempre tiene que hacerse. MER y GER sin planificación familiar. MER, mujer en edad reproductiva y hombre en edad reproductiva, o sea, la edad ya necesaria para poder pues tener para poder tener familia, ¿no? Porque más antes la niña, cuando tiene su menarquía, no hay problema porque no,
En este caso, la mujer, la niña, al tener su menarquía, entra en una etapa que se llama edad fértil, pero su cuerpo todavía no está preparado, ¿no es cierto? Por eso recién en la etapa joven se considera la evaluación de lo que es edad reproductiva. Ya el cuerpo ya ha madurado y está apto para poder tener un niño. Y también pues tener conocimiento acerca de lo que es la planificación familiar, es muy importante. Planificación familiar, existen muchos métodos, pero lamentablemente el 90% de los métodos va guiado hacia la mujer, ¿no? En este caso, los métodos anticonceptivos son los métodos de barrera, que son los más útiles, o sea, el preservativo masculino. Tenemos los métodos hormonales, como son las pastillas anticonceptivas, las inyecciones. Tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser la también el Norplan, ¿no? El implante subdérmico. Eso va generando de que se elimine una cierta cantidad de hormonas para evitar lo que es la ovulación y la fecundación del óvulo, ¿no? En el caso de eh, otros métodos, por ejemplo, como el DIU, el dispositivo intrauterino, que se le conoce como la T de cobre, ¿no? En este caso también es importante saber, no cualquiera se puede colocar este método anticonceptivo. Tiene que hacer una consulta previa para poder hacerse o para poder aplicarse un método anticonceptivo. No todos son aptos para todas, ¿ya? Eso es muy importante conocerlo, es muy importante saberlo. Después, la persona o la mujer va a empezar a sentir algunas alteraciones como subida de peso, acné, náuseas, vómitos, dolores de cabeza muy intensos, de repente amenorrea, o sea, no le viene la menstruación o le viene en abundancia también, ¿no? Entonces, tiene que ir de menos a más. Una mujer no es conveniente que vaya, por ejemplo, quiero aplicarme una ampolla de 3 meses sin haber probado primero la ampolla de un mes. O sea, es en escalas, es como que tú tomes un medicamento y te vayas por el medicamento más fuerte porque piensas que va a ser más efectivo, pero no, sin embargo, puede ocasionar más daño, ¿ya? Entonces, eso también hay que considerar que es bueno la planificación familiar, ¿ya? Y ambos tienen que estar comprometidos con esta planificación familiar. No puede ser responsabilidad de una sola persona, sino de ambos. Pero hay muchas parejas que se resisten a la planificación familiar, ya sea por ideología religiosa, de repente porque la mujer piensa, o por machismo, porque hay algunos varones que piensan que de repente, pues, la mujer va a tener otras parejas, por eso es que se cuida, ¿no? Ese tipo de mitos, ese tipo de estereotipos, hay que desterrarlos completamente, ¿ya? Ujú. Después tenemos lo que es la participación en pandillas y en delincuencia. Sí, ahora abunda bastante lo que es la delincuencia. Y por ello, pues nosotros también es importante lo que es la evaluación psicológica, ¿no? Para poder identificar si existe alguno de estos riesgos. La conducta sexual de riesgo, especialmente cuando la mujer o el varón no tienen, no usan protección al momento de tener relaciones. La única forma de protegerse es mediante el método de barrera preservativo, ¿no? Para evitar las ITS. Lamentablemente, con la época de la pandemia, las ITS y tanto el VIH como SIDA han aumentado abismalmente,
¿no? Entonces eso quiere decir que ha habido una conducta sexual de riesgo, ¿no? A veces solamente nos fijamos en el exterior porque se piensa que la persona que tiene VIH-Sida va a lucir enfermo, va a lucir pues acabado, ¿no? Pero no es así. La persona pues puede estar aparentemente bien por fuera, pero por dentro está siendo portador de algún tipo de infección de transmisión sexual. Y después, más adelante con el tiempo, puede empezar con la sintomatología, ¿ya? Entonces, es importante que la persona se cuide, ¿no? Tenga sus precauciones. Ningún otro método anticonceptivo lo va a proteger de lo que viene a ser el VIH-Sida. ¿Ah? Entonces, esa viene a ser la conducta sexual de riesgo. Porque cada persona es libre de estar con varias parejas, en realidad, ¿no? Pero siempre cuidando. Si de verdad se quiere su cuerpo, si de verdad quiere a otra persona, pues entonces va a cuidarse y va a cuidar a los demás también, ¿no? Entonces a eso se refiere con los riesgos en la etapa joven. Vamos a ver ahora en la etapa adulto, de 30 a 59 años. En este caso, de 30 a 59 años, también se hace la evaluación nutricional mediante el índice de masa corporal. Las vacunas también incluyen lo que viene a ser la antihepatitis B, lo que es la antitetánica, el COVID, lo que viene a ser la contra la fiebre amarilla, ¿no? Y bueno, regularizar en realidad las vacunas que podría colocarse a esta edad. Igual también es un riesgo el hecho de que no identifique las enfermedades no transmisibles que ya hemos mencionado. A medida que corre los años, se vuelve mucho más peligroso. Se vuelve mucho más peligroso. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Las enfermedades transmisibles, igual, el cuidado que debe tener, ¿no? El cuidado que debe tener. Sin identificación de factores de riesgo de enfermedades ocupacionales. Y eso ya lo hemos hecho, ¿no? Que ahora lo vamos a desarrollar más tardecito. Las enfermedades ocupacionales, recordemos que vienen a ser aquellas enfermedades que se manifiestan a consecuencia del tipo de trabajo que nosotros hemos realizado. Nosotros podemos presentar muchos riesgos en nuestro campo laboral, pero podemos prevenirlas si nosotros las identificamos adecuadamente. Pero si la persona se descuida, entonces aquí lamentablemente va a existir un problema y va a generar las enfermedades ocupacionales, ¿no? Sin evaluación odontológica, igual, seguimos, ¿no? A medida que pasan los años, vamos también perdiendo la capacidad de procesar o de absorber el calcio, ¿no? Cuando éramos niños, sí absorbíamos el calcio de todos los alimentos, de casi todos los alimentos, pero lamentablemente a cierta edad ya esta absorción se vuelve cada vez más y más y más lenta. Y esto agregado a los estilos de vida, al consumo de energizantes, de gaseosas y otros alimentos que degradan el calcio, que impiden su absorción y la poca actividad física que tenemos, entonces el calcio se va disminuyendo nuestras reservas y perdiendo piezas dentarias, ¿no? Y todos los dientes, todas nuestras piezas dentarias son útiles, son necesarias para poder alimentarnos, porque cada una cumple su función. El adulto tiene sus 32 piezas dentarias y así debería quedarse, no perder ni una pieza dentaria. La mujer sexualmente activa sin papá Nicolau, seguimos
Con eso hay que poner bastante énfasis también en el Papá Nicolau porque también se detecta a tempranas edades el cáncer de cuello uterino. Conductas sexuales de riesgo, que ya también lo hemos hablado, lo hemos comentado. El hecho de no recibir consejería en planificación familiar, porque recordemos que la mujer puede seguir teniendo hijos, ¿no? Pero, ojo, en este caso, el riesgo de que una mujer pasados los 35 años tenga un embarazo es cada vez más alto. ¿Qué significa? Que el niño puede nacer con problemas genéticos, puede nacer con algunos tipos de problemas de formación, ¿no? Entonces, es riesgo, así como el riesgo lo puede tener también una mujer joven, sí, pero este riesgo aumenta también con la edad. Y a partir de los 35 años, los embarazos ya se consideran embarazos geriátricos, aunque la persona no sea adulta mayor, pero ya se acerca, pues, ¿no? A la etapa de la finalización de su ciclo menstrual. Por eso se le considera así. Mujer mayor de 35 años, 45 años, perdón, y hombre mayor de 35 años sin examen de colesterol. Ojo, hay que tener en cuenta que estos valores principales, por favor, es importante saberlo y conocerlo. Esto es como que ustedes se aprendieran el abecedario. Estos valores son los que nosotros debemos tener en mente. Primero, el valor de el perfil lipídico. El perfil lipídico nos muestra lo que viene a ser, por ejemplo, Miss, todas las disculpe, grasas buenas que hay en nuestro cuerpo. A noches. veces algunas personas solamente se hacen examen de colesterol pensando que esa es la única grasa que existe en nuestro cuerpo, pero no saben si tienen colesterol bueno o colesterol malo. Entonces, en este caso, pues nosotros tenemos que considerar el perfil lipídico. El perfil lipídico viene a ser o consta de colesterol total, que debe ser menos de 200 miligramos, ¿ya? Miligramos por decilitro. Después también consta de lo que es el LDL. LDL. ¿Qué significa LDL? El LDL viene a ser el colesterol malo. Debe ser menos de 100 miligramos por decilitro. El HDL debe ser menos, perdón, ese es el colesterol bueno, es el único que sí debe tener más de 40 miligramos por decilitro. Ese es el que va a absorber el colesterol malo. Y tenemos los triglicéridos. Los triglicéridos deben ser menos de 150 miligramos por decilitro, ¿ya? Eso es uno de los exámenes. Otro de los exámenes que deberíamos conocer es la glucemia. La glucemia debe tener un rango entre 70 hasta 100 miligramos por decilitro. Ay, miligramos por decilitro. También otro viene a ser la hemoglobina. La hemoglobina es importante. La mujer varía. Esto es algo parcial, ¿no? Porque algunas mujeres pueden tener más, pueden tener, pero el rango mínimo sí es 12. Porque menos de 12 significa que la mujer tiene anemia. De 12 hasta 16 gramos por decilitro. Y en el caso del varón, el hombre debería tener de 13 hasta 17 gramos por decilitro. Aquí ni menos
porque ya es anemia, menos de 12, acuérdense, menos de 12 es anemia. Y tampoco subir demasiado. ¿Por qué? Porque si sube demasiado, entonces la sangre se vuelve más espesa y tiene más probabilidad de formar trombos, o sea, de formar coágulos en la sangre. Y eso es muy peligroso. Ya por eso siempre se recomienda o se detecta que una persona tiene la hemoglobina alta. Entonces, en ese caso, lo que se hace es pedirle que done sangre, ¿no? Para que sus niveles disminuyan un poquito, ¿ya? Listo. Entonces lo dejo ahí un ratito para que ustedes puedan apuntar. Miren, y hay más, ¿no? Existen otros tipos de análisis que nosotros deberíamos conocer de memoria para poder tener una idea de cómo va nuestra salud, ¿no? Perfil lipídico, glucemia, que viene a ser la glucosa en sangre, y la hemoglobina, ¿ya? Muy bien, el perfil lipídico comprende estos 4. Listo, lo dejo para que puedan apuntar. Maestra, profesora. Creo que es internet de la misa. Listo, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, licenciada. Ya, entonces, de todo lo que he mencionado, en lo que viene a ser joven y adulto, ¿tienen alguna pregunta? Miss, Sí, dime, te escucho. buenas noches, Miss. Yo quería ¿Cómo estás? preguntarle, o sea, sobre la hemoglobina, o sea, en los niños y un adulto, ¿es Ujú. la misma cantidad de hemoglobina o los niños varían? No, en el caso de los niños varía, es diferente. Y ya, y Sí, un niño entonces, ¿cuánto ajá. tendría? Pero, ¿qué pasa? Nosotros tenemos unos estándares en los niños dependiendo de la edad, ¿no es cierto? Dependiendo, por ejemplo, si son recién nacidos, si tienen de 1 año a 2 años, si tienen 4 años, pero estandarizado se considera anemia, por ejemplo, cuando el niño tiene menos de 12. O sea, eso es para todos, igual. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Ya, entonces estandarizado. Para todos es igual. Ya, Miss. Miss, Sí, dime, te escucho. soy Cayo Sánchez. Perdón, no te logro escuchar. Disculpa que le moleste. No sé si me puede dar permiso, Miss. Soy Cayo Sánchez. Estoy ahorita con unos problemas familiares por el estado de salud delicado de mi Ujú, pareja, Miss. ujú. Ya no hay problema. Por No favor, te Miss. preocupes. Ya.
Pero una Ya, de tus Miss, me voy compañeras a que me retirar, haga entonces. acordar. Ya, listo. Ya, Miss, No hay ya. problema. Miss, buenas noches. Miss, buenas Sí, noches. sí, te escucho, sí, dime. Miss, disculpa, no sé si me podría dar permiso. Estoy yendo a la ciudad de Huaraz de San Marcos porque me están dando transferencia por motivo de mi embarazo. Ya. Por favor, Am- Miss. Dime cuál es tu apellido. Solís Almercón, Ruta Aurora. Ah, ya, ok. Por favor, Miss, gracias. Ya, no te preocupes. ¿Cómo estás? 50, ¿no? Nos vemos esta mañana. ¿Cómo está? Ya, entonces, ¿alguna pregunta o alguna otra pregunta? Por favor, me hacen hacer acordar de Cayo y de Solís, por favor, ¿ya? La asistencia. No, sí. Después ahí con ¿Cómo está? Buenas noches. Cuando pasemos a eso, al trabajo ahí vamos a ir marcando, ¿ya? La asistencia. ¿Alguna otra pregunta más para poder terminar con lo que es adulto mayor? ¿O ha quedado todo claro? ¿Cómo es? Ya, ninguna pregunta, ¿verdad? Ya, entonces vamos a seguir para poder terminar esta parte de ficha familiar, la terminamos, a ver, voy a compartir el documento. Miss, una pregunta. Sí, dime. Miss, ¿de qué tiempo nos podemos hacer el Papá Nicolau? Eso es anual, o sea, cada año se supone que se tiene que hacer, o sea, lo recomendado según la norma es cada 6 meses, ¿no? Porque tú sabes que a veces algunas células se degeneran rápidamente y puede dar pie a lo que es el cáncer de cuello uterino rápidamente, ¿no? Pues 2 veces al año o en todo caso por lo menos una vez al año, no dejarlo pasar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, dime. Profesor, una pregunta. Usted hablaba en este momento, hablaba sobre los métodos anticonceptivos, ¿verdad? Sí. Ya, sobre las ampollas de 3 meses y de 1 mes. Cuando yo di mi primer embarazo, Ujú. Ya. ¿cómo se llama? Apenas di a luz de mi niña, se podría decir, Ajá. la doctora en el hospital me sugirió que me pusiera ya la ampolla. Te pusiste la de 3 meses. Sí, y de frente me aplicó la de 3 meses. No me dijo, tienes que ponerte en un mes y todo eso. O sea, Ya. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué pasa? Hay una gran diferencia. Una cosa es cuando una mujer es soltera y no ha tenido todavía ninguna gestación. Por ejemplo, en ese caso, no es recomendable pasar de la mensual a la trimestral. Pero en tu caso, como tú ya habías tenido un pequeño, ahí sí no hay problema, porque tus hormonas ya son diferentes. Ya tú has estado gestando. ya, ¿Entiendes? sí, listo. O sea, no hay ningún problema. Ajá, por eso, muy buena pregunta la que has hecho. Sí, está bien.
Ajá. No, no hay ningún problema. Pero si tú, por ejemplo, en el proceso que has estado, que tuviste, ¿no? Por ejemplo, te pusieron por primera vez, presentaste dolor de cabeza, presentaste algún malestar, náuseas, vómitos, eso sí, tenías que informar porque te tenían que cambiar de método porque no está bien que una persona se sienta incómoda, que se sienta definitivamente pues mal, ¿no? Con algún método anticonceptivo. Pero profesora, yo sí sentía todo ese malestar, dolor de cabeza, me sentía cansada. Yo me cuidaba, te juro, profesora, 5 años con la ampolla de 3 meses. De 3 meses. Sí, pero llegó un momento en que Pero yo... ¿y todo ese tiempo, y así todo ese tiempo te sentías mal? Sí, todo ese tiempo yo me sentía mal. Nunca te vi lo que es ni regla, pero yo me sentía mal. Y yo le explicaba a la doctora y me decía, no, señora, es por el mismo método que se está utilizando, pero eso es lo que le va a pasar siempre, o sea, menstrual, ¿no? Porque usted Claro. el mismo método. Pero nunca me sugirió que me cambiara. Al contrario, yo seguí ya los 5 años que yo tuve ya no aguantaba, lo que me agarró fue una sofocación a mi pecho que parecía que me quedaba sin aire. Y mi cabeza me Ya ves, dolía no, demasiado. Y entonces... Es que la de 3 meses es como decir, una cantidad de hormonas un poco más elevada que la mensual. Y por eso es que te genera eso. Pero profesora, después dejé de utilizar la ampolla porque a mí el doctor me sugirió ya que mejor me quitaría la ampolla, la suspendiera y me cuidara así, normal, o con otro método. Ya. Pero al siguiente mes me vino mi periodo y yo salí embarazada de verdad. Claro, cuando una mujer, por ejemplo, ya deja de usar algún método anticonceptivo y más aún si ha tenido mucho tiempo usándolo, es como que tú le quitas esa hormona y se vuelve como un campo fértil, definitivamente. Y profesora, después yo ya he dejado de utilizar la ampolla de 3 meses. Tuve mi segunda niña, me he puesto la ampolla del mes, pero con la ampolla del mes igual no veo regla. Ahorita yo no veo lo que se llama... No, sí. Algunas mujeres se les desaparece, sí, la menstruación. Eso sí. Pero ya he dejado de cuidarme como más de 3 meses, ya no me estoy poniendo la ampolla y no me viene mi regla, por último ni manchas. Es que tu cuerpo se está adaptando y va a llegar un momento que puede pasar 6 meses, puede pasar inclusive 1 año por la cantidad de tiempo que tú has utilizado. Por eso se recomienda cada cierto tiempo, cuando se usa esos métodos anticonceptivos que son de larga duración, que el cuerpo depure, que haga una depuración de las hormonas, ¿no? Entonces, por eso, porque tu cuerpo todavía, por decirlo así, lo mantiene y como que está guardando memoria de que lo tiene. Porque ya me ha asustado yo, profesora, porque no me viene y pienso que de repente es por alguna patología, no sé, digo entre mí, de repente tengo quistes. No, de todas maneras tienes que hacerte ver, o sea, tampoco no es que, sí, yo sé que a veces el temor es más grande, ¿no? Pero es importante de que te hagas un chequeo ginecológico y más aún si has utilizado métodos anticonceptivos por mucho tiempo, ¿no? Por varios años. Sí, porque el método anticonceptivo como te digo, de 3 meses lo he utilizado 5 años. La ampolla del mes lo he utilizado 4 años. Recién va a ser prácticamente ya 4 meses, ya con 5. Y no me viene nada. Ya ves, por eso. Pero no es que tengas tampoco una patología, es algo que se puede controlar, pero no está de más que te hagas un chequeo. De todas maneras, siempre es bueno, ¿no? Porque los métodos anticonceptivos, ustedes saben, especialmente los hormonales, son los que alteran, pues, ¿no? El ciclo normal. Entonces, al haber una alteración, se tiene que de todas maneras hacer un chequeo.
Siempre, siempre. Por ejemplo, en tu caso, ¿tú cómo has tenido dolores de cabeza, esa sensación así de mareos y todos los malestares con la ampolla de 3 meses? Tú definitivamente no podrías usar el Norplan, o sea, el implante subdérmico. Me muero. Ah, Licenciada, y una consulta, pero es normal en todo caso que cuando uno se cuide por años no vea regla, no tiene nada de malo. no, pues por eso digo que de todas maneras siempre tiene que hacerse un chequeo. Una mujer debe hacerse un chequeo una vez al año, de todas maneras, junto con el Papá Nicolau. Aprovechar. ¿Y en qué consistiría? Porque yo, para tener a mi niño, tuve un tratamiento, porque no podía Ya. salir embarazada. A mí me vino la regla a los 14, a los 15 se me cortó la regla. Ya no reglé ya nunca más. Entonces, cuando yo decido tener a mi niño, que ha sido a los 21, no podía tener. Entonces me dijeron que no podía porque tenía quistes en los ovarios y ya eran grandes. Entonces me dieron un tratamiento que me dijeron que no iba a funcionar, pero después el tratamiento era por 5 años, pero a los 3 años funcionó y yo salí embarazada. Pero yo seguía después de ello cuidándome con la ampolla, porque yo me cuido con la ampolla de los 3 meses, pero ya mi niño cumple 5 años y yo, bueno, sigo sin ver regla, ¿no? Por eso, No, claro. pero me hago mis exámenes Eso de Papá sí. Nicolau y no, me sale normal, ¿no? Gracias a Dios hasta el momento no, pero en todo caso, ¿con qué otro No. lo acompañaría? Porque mis Es quistes que- siguen así. Es que lo que pasa, no, claro, es que lo que pasa es que el Papá Nicolau lo hace la obstetriz, ¿verdad? Tú te haces un Papá Nicolau con la obstetriz, pero quien ve los órganos internos es la ginecóloga, la ginecobstetra. Entonces, es una especialidad muy diferente. Entonces, tú tendrías que sacarte una cita con ginecología para que de repente te mande, para hacer un control más que todo, ¿no? Porque cuando se trata de quistes, si quieres saber si es que han crecido, si es que siguen del mismo tamaño, porque hay algunos quistes que también se van eliminando, ¿no? Claro, justo eso me dijeron que muy posible como había salido embarazada, tal vez con el embarazo se podían desaparecer, pero bueno, yo sí tuve un embarazo con la preeclampsia y todo, Complicado. entonces muy complicado, claro, estuve los 9 meses en cama Entiendo. porque tenía mucha amenaza, pero cuando me hacen nuevamente las ecografías me dicen que mis quistes seguían así, incluso tenía 3 más, porque yo tengo como 10 quistes. Entonces, 10 en el ovario derecho y tengo 8 en el ovario izquierdo, pero no han crecido, pero sí se reproducen. Pero Claro, aquí en se aumentan Tumbes, en cantidad. claro, pero aquí en Tumbes es muy escaso los exámenes que pueden hacerte, entonces ya no me he vuelto a hacer ese tipo de chequeo, ¿no? Pero bueno, sí sería dable de que tal vez en algún momento pueda ir a Lima y poderme hacer, ¿no? Sí, Claro. no Pero está en de todo más caso, que te como hagas tengo un la regla, chequeo. entonces sí Porque está bien. Porque Por no por- es normal, claro, obviamente por la ampolla sí, ¿no? No te va a venir la regla, pero pues eso, no hay que normalizar, como lo dije la vez anterior, no hay que normalizar. Claro. No hay que normalizar cuando a la niña le viene muy pronto, no hay que normalizar de que de repente tengan muchos cólicos, por ejemplo, ¿no? No, eso no es normal, ¿no? Siempre es bueno, por sí o por no, como se dice, hacerse un chequeo, ¿no? Claro, gracias, licenciada. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Licenciada, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, Licenciada, dime, te le escucho. quería hacer una consulta. Ujú. Pasa que yo me estaba cuidando con la ampolla de 1 mes. Ya. Me lo hice poner en enero el 14 Ujú. y entonces tendría que volverme a poner el 14 de febrero. Ajá, exactamente. Pasa que ese día yo me olvidé y entonces Ya, la ya no, típica.
Sí, Miss, entonces Ya, no pude ponerme la ampolla. Y ya, ahora, no arreglé, ¿no? Todo el tiempo. Y entonces ahora que en marzo, el 14 me volví a poner en la misma fecha. Miss, ya. ¿sería El posible 14 que de llegue? marzo. Ajá, sí, Miss. ¿Sería posible que pueda llegar a obtener un bebé? Sí, Ay, no, Miss. sí, sí es Ah, posible. Miss, Ojo. se va a Es desmayar, que es Miss. como un tratamiento. Se va a desmayar. Es que es como un tratamiento. Tú dejas un medicamento y si no lo continúas no va a ser efectivo. O sea, tú has descontinuado. O sea, es como que el 14 de marzo has vuelto a empezar, ¿no es cierto? exacto, Miss. Ajá, entonces, cuando a ti te pasa eso, por ejemplo, no te vino, lo que debió hacer, no, sí, es pedirte un examen de embarazo. ¿Por Miss, qué? pero, o sea, Porque, Miss, pero en ah, todo ese tiempo no pasó nada. No, nada, cero, cero. o sea, ¿estás completamente segura que entre el 14 de febrero y el 14 de marzo, nada? No, Miss, no pasó nada. Ah, si estás segura, entonces no hay problema. No sé, pero Ay, lo ya, dices con duda. no, Miss, no, mi pareja Ah, vive Día de muy la ya. lejos. amiga. Ya, Son- entonces, como te digo, es el 14 de marzo es como si volvieras a empezar nuevamente, ¿no es cierto? Ya, Miss, es Entonces, como por decir, yo ajá, me puse el 14 y ahora del 14 para ajá. adelante, como si se morían los días, si por estos días pasara algo normal, no, ¿cómo sería eso? En eso, Sí, no, no hay problema, pues que es como si, te vuelvo a repetir, es como si volvieras a empezar, porque existe la probabilidad, aunque tú sabes que ningún método es 100% seguro, ujú. existe siempre un 1% de que la probabilidad de que una mujer salga gestando, ¿no? Ya, Miss, gracias. Ok, listo, muy bien. Y eso es lo que se debería explicar, ¿no es cierto? Porque hay muchas mujeres que están totalmente desinformadas acerca de los métodos Misita, y una anticonceptivos, acerca consulta. de varios de temas. Sí, dime. Miss, Sí, te escucho. Miss, ¿me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Sí, sí, te escucho. Sí, te escucho. ¿Me escuchan los demás? Sí, Miss. Parece que su Ah, señal está de muy... repente es su internet. Sí, de Debe repente es ser. su internet. Ajá. Ya, Miss. Miss, Sí, lo una más consulta. probable. Ay, Miss, Ya, una dime. consulta. Miss, yo me está cuidando con lo que es la pastilla de todos los días, ¿no? Lo que son las píldoras. Y estuve tomando casi 6 meses. Me habían sacado lo que es el implante y me habían cambiado a ese método, pero me apareció manchas en la cara. ¿A qué se debe, Miss? Ese es por las Parece hormonas. como si estuviera embarazada. Embarazadas. Sí, sí, Eh, sí. Hay algunas mujeres que les aparece sí, así, inclusive hasta en el pecho, en la espalda. Sí, es por motivo hormonal. Ujú. sí, me apareció y empecé a sentir lo que son dolor de estómago, el boca del estómago me empezaba a doler, Mm, cada vez que tomaba la pastilla me dolía el boca del estómago, como más adelante yo sufría con lo que es ujú. gastritis y es en Ya. tratamiento y después con mi embarazo lo he dejado y después ahora yo no estaba continuando con el tratamiento y ya mi hija tiene 4 años y recién hace un mes empecé a sentir lo que son dolores del estómago cuando estaba tomando las pastillas. Y recién una semana me hice colocar lo que es el implante y estoy un poquito más tranquila, pero mis manchas no van a desaparecer, mis. Poco a Y así está, poco. mis, y no sé, hasta ahora no me veo la regla desde que me hice colocar lo que es el implante. No te va a venir. No, no es difícil, no Pero sí me viene, sacó no manchas llega. feísimas, mis. No sé con qué ya Sí, como el quitarlo la mancha porque me melasma. salió como si estuviera embarazada. Sí, como el melasma. Sí, sí, sí. Eso sí. Mis, Eso se llama y eso se melasma. debe a lo. Miss, ¿puedo con la pregunta? Mis, Sí, 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 dime. Te Ya. escucho. Hay algo que yo no Profesor, tengo ¿cómo está? entendido, Miss. Mira, Ujú, cuando yo, cuando estaba en la selva,
tenía Ya. o sea, anteriormente yo no tenía, o sea, ideas de lo que era cuidarse y todo eso. Yo no tenía un conocimiento fijo, ¿no? Ujú. Y un día con una amiga tenía su enamorado. Ya, vamos, ella me cuenta, ¿no? Vamos a una botica, le preguntamos. Y la chica nos explica, ¿sabes? Así es. A ustedes les recomiendo la ampolla de un mes. Según la edad se pone, me dijo. Según la edad Ya. se pone. Ya, chévere todo eso. Y yo le digo, y yo le pido explicaciones, ¿no? ¿Por qué, a qué se debe de un mes? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Qué síntomas voy a tener después? Y de 3 meses, ¿por qué no? Le digo y me dice, es según la edad y tus hormonas pueden reaccionar de diferente manera, puedes sangrar, también no puedes sangrar, me dijo. Me dice. Y lo que yo no he preguntado a ella es que si uno se empieza a cuidar con la ampolla, ya obvio, en la menstruación botamos lo que son las toxinas a través por la sangre, que ya no nos sirve, ¿verdad? Y Sí, cuando uno se cuida, varios he escuchado que su mes no les viene. Bueno, yo en ese caso, yo no me cuido, no, nunca lo he utilizado ningún método Ya. Eso que tengo 3 años con mi enamorado, no, te lo juro, no he utilizado nada de eso. Ya, entonces, si uno se empieza a cuidar, ya que la regla no les viene, y esa sangre, ¿a dónde va, ¿En dónde se acumula? ¿Será por eso que la quiste les ataca a varias personas? Eso es lo que yo no tengo entendido, por eso me da miedo, No, son dos cosas muy diferentes. A ver, según la anatomía de la mujer. ¿Qué pasa con la sangre, ¿Qué pasa? No, por eso voy a explicarte. Mira, según la anatomía, nosotros tenemos nuestros órganos de manera diferente, de manera diferenciada. Por ejemplo, tenemos el ovario, tenemos el útero. El ovario es el que se encarga de producir los óvulos, ¿no es cierto? Ahora, en el útero, en la capa interna del útero, nosotros vamos a tener, ahí es donde se forma esa sangre que tú dices, en el endometrio. Hay una capa que se llama endometrio. Entonces, en el endometrio empieza a formarse, a engrosarse, se pone gruesa, es gruesa esa capa, y esa es la que nosotros eliminamos cada vez que menstruamos. Pero, ¿qué sucede cuando la mujer se aplica una ampolla? Una ampolla ya sea del mes o de los 3 meses y no menstrua, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Esa capa del endometrio no engrosa, o sea, se mantiene delgada, no llega a engrosar, o sea que nunca llega a aparecer lo que tú dices, la sangre, ¿ya? Y por eso no hay que eliminar. ¿Por qué? Porque se supone que esa pared, el endometrio, se vuelve gruesa para poder anidar el óvulo fecundado. O sea, cuando el óvulo ya está fecundado por el espermatozoide, ahí es donde baja por las trompas de falopio y llega hasta el útero para poder encajarse o implantarse en lo que es el endometrio, ¿ya? Por eso es. Pero si en este caso, si el endometrio está delgado, no, o sea, eso se debe a las hormonas, no va a llegar a engrosar, no engrosa. Ya, muchas gracias. Ok, listo, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para poder finalizar con lo que es yo príncipe. A ver, mire, mi niño tiene 8 años, cuando nació mi hijito, me pusieron, o sea, para darme de alta del hospital me pusieron una ampolla por 3 meses. Y después de eso, me colocaron esos implantes en el brazo. Ya. Y por 3 años, pero no llegué a cumplir los 3 años, me quitaron a los 2 años y medio.
Ya, ¿por qué? ¿Qué sentías? Hay mucho dolor, mucho dolor, me dolía la cabeza horrible, renegaba, así vivía llena de ira. Y me quitaron, me sacaron eso, me retiraron y después de eso ya no me he cuidado con nada, y no salí embarazada. Ya, pero ¿tú cuántos años tienes ahorita? Yo tengo 30 años. No te confíes, no te confíes. Implante ¿Así? No te confíes, sí, no te confíes. Miss, pero ¿con qué Dios le método? ¿Usted cuál me recomienda? ¿Cuál es mejor? No es que haya uno mejor ni uno peor, sino que lo que pasa es que depende del cuerpo o de cómo se adapta el cuerpo de la mujer a ese método. Paucar, tu audio, Paucar, tu audio. Paucar González, tu audio. Ya, gracias. Entonces, todo depende de cómo se adapte, ¿no? Si el organismo se adapta bien, entonces en buena hora. Y si no, vas a tener que utilizar preservativo, nada más. Ya, Miss, gracias. Miss, pero sabe que yo pensaba de repente mi esterilizado o algo, pues, o sea, que no salga embarazada. No, porque tendrías que haber usado más de 5 años para que eso se produzca. No, Miss, no, 2 años y medio, sí, pero no cumplí los 3 años porque mucho me dolía la cabeza, horrible era. Pues claro, es que tu cuerpo ya no lo toleró. Sí, Miss. Ya ves. Ya, pues. Por eso es. Ya, Miss, gracias. Ok. Listo. Y para poder terminar, ya, ahora sí, el día jueves, sí, por favor, empezamos entonces con eso de accidente laboral y enfermedad profesional, ¿ya? En este caso, vamos a terminar con lo que es etapa adulto mayor. En la etapa adulto mayor se considera a los mayores de 60 años, ¿ya? En el caso de los mayores de 60 años, nosotros debemos tener ciertos cuidados diferentes a lo que viene a ser pues en el adulto, en el joven, ¿no? Ya no es igual, se consideran otro tipo de cosas. Si bien es cierto, tenemos en cuenta lo que es la evaluación nutricional, la evaluación, aquí le incluimos lo que es la evaluación mental. La evaluación mental es muy importante porque el adulto mayor cambia su ritmo de vida y esto lo va a afectar psicológicamente. ¿Ya? Entonces, es importante de que se haga una evaluación mental. Igual va a tener lo que es tener en cuenta los factores de riesgo en enfermedades no transmisibles, las enfermedades transmisibles. Aquí hay otro rubro que dice dependencia parcial o total. Aquí está, ¿no? Aquí, dependencia parcial o dependencia total. Aquí estamos. En ese caso, ¿a qué se refiere? Si la persona puede realizar sus actividades por sí solo, si la persona necesita ayuda de alguien o es dependiente completamente, porque saben que ustedes que hay algunos adultos mayores que llegan a determinada edad y que, bueno, en este caso, pues, no pueden realizar sus cosas por sí solos, ¿no? Necesitan de algún acompañante, necesitan de alguien que los ayude para vestirse, para comer y todas esas cosas, ¿no? Entonces, por eso, a eso se refiere con dependencia parcial o total. También es importante de que se haga una evaluación odontológica porque si no, en el caso de los adultos mayores, pues van perdiendo las piezas dentarias, ¿no? Y eso es bastante penoso porque después para poder alimentarse es bastante difícil. Van perdiendo la capacidad visual, auditiva, tienen que hacerse de todas maneras sus chequeos.
sus vacunas, que van a ser un poco diferentes porque ya no se va a incluir la vacuna contra la fiebre amarilla, ya no se incluye la vacuna contra la hepatitis, pero sí se incluye, por ejemplo, la influenza, la antineumocócica, ¿no? La neumococo, es así porque viene a ser un grupo de riesgo llegar a los 60 años, ¿no? Después, la mujer, ustedes se sorprenderán, a esta edad la mujer que es un riesgo que no tenga papá Nicolau, si así la mujer haya estado, o sea, no se haya casado y no haya mantenido relaciones coitales, cuando llega a determinada edad, de todas maneras tiene que hacerse su papá Nicolau, llegando a los 65 años, ¿no? De todas maneras, es obligatorio a la tercera edad. Se tiene que hacer su mamografía. La mamografía está indicada inclusive a los 40 años. Es importante a los 40 años porque se supone que esa etapa es la etapa de riesgo. Hay un cambio hormonal. Entonces necesitamos que se haga este examen para evitar tener sorpresas. Pero si la persona ha tenido antecedentes de cáncer de mama anteriormente por algún familiar, entonces inclusive antes de los 40 años se hace lo que es la mamografía, ¿no? Listo. También se tiene que hacer examen de colesterol, y eso lo hemos hablado. Y sobre todo, el varón se tiene que hacer su evaluación de próstata, de todas maneras. Tiene que hacerse su evaluación prostática, ¿ya? Inclusive a partir de los 40 años, para poder detectar el crecimiento anormal de la próstata y un posible cáncer benigno de próstata, ¿ya? Listo. Ahora sí, voy a terminar tomando asistencia, ¿ya? Torres Cóndor. Sí, Miss. Ya, estoy tomando asistencia, hija. Ya, presente, Miss. Muy bien. Arévalo. Arévalo. Chininin. ¿Cómo está? Hay alguien con el nombre Celia. ¿Quién es? Presente, Miss. ¿Tu apellido, hija? ¿Cómo parece tu nombre nada más? Wilka. Wilka Gómez. Ok, muy bien. Lícito. Valencia. Hola, Miss, Lícito Espinosa, Miss. Muy bien, muy bien. Lícito Espinosa, Muy bien, Miss, disculpe. Muy bien, Lícito. Valencia, presente, Valencia. Miss. Ok, Presente. muy bien. Acuña. Presente, Miss. Buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás? Reyes Bartolo. Presente, profesora. Buenas noches. Estrada. Estrada Palacios. Martel Custodio. Presente, Miss. Buenas noches. Muy bien. Rojas Santillán. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás, Rojas? Muy bien. García Rodríguez. Presente, Miss. Buenas noches. Muy bien. Juaney Bartolo.
Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Gutiérrez Cruz. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Isela Vargas. Presente, Miss. Buenas noches. Muy bien. Príncipe. Presente, maestra. Buenas noches. ¿Cómo estás? Sánchez Peso. Sánchez Peso. Jesús Carguas. Mis presente, buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. Padilla. Padilla Gamarra. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Ujú. Chin. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Ruiz Ramos. Presente, profesora, buenas noches. ¿Cómo estás? Vázquez Lucy. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Limache. Miss, buenas noches, presente. ¿Cómo estás? Anaya Antunes. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Maricielo Espino. ¿Espinosa, Miss? ¿O Espino? Ah, Espinosa, perdón. Ya, Miss. Presente, buenas noches. ¿Cómo estás? Ya, gracias. Maricielo Huarcaya. Muy presente, buenas Ujú. Mariela Briseida. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Torres Cóndor. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Espinosa Villavicencio. Buenas noches, licenciada, presente. ¿Cómo estás? Mauricio Pérez. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Soto Muñoz. Presente, Miss. ¿Cómo estás? Reyes Roca. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Ujú. Paredes Buitrón. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? García Carrasco. Presente, Miss. Buenas noches. García Carrasco. ¿Cómo estás? Muy bien. Paredes Quispe. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Ventura Lorenzo. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Paucar González. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Torrealba Miguel. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Villarreal Romero. Santos Montúfar. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? A ver, un ratito. Ajá. Yesenia Soledad Pérez Belis. Presente, Miss. Muy bien. Lupaca. Presente, licenciada. Buenas noches. ¿Cómo estás? Oceda. Oceda. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Miriam Lisset. Miss, buenas noches, Miss. ¿Cómo estás?
Machuca Banto, Presente, mis buenas noches. ¿cómo estás? Campos Ramírez, Miss presente, buenas noches. ¿cómo estás? Canal Guamán, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Guamán Paricoto, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Juárez Crisanto, Miss Juárez, presente. ok, muy bien. Chininín, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Chávez López, Presente, Miss, buenas noches. muy bien. ¿Quién más falta, por favor? Soplin Trauco, sí. Profesora, buenas noches. Disculpen. A ver, Leiva, por un favor, no ratito. sé si me logro escuchar. Sí, Leiva, sí te escuché. Ujú. Mi Soplin Trauco, Gracias, Miss. sí. Buenas noches. Bien. ¿Quién más? La compañera Xiomara Lee Ruiz Quispe, su internet ya está mal. Esta que le bote el Zoom. Ah, ya, ok. Mi buenas Está con el noches. nombre de Cintia. Sí, Soplin Trauco, sí, presente, Miss. Ah, ya, ok, Suplín. Ujú. Bejarano, Profesora de Presente, mis buenas noches. ¿cómo estás? ¿Quién más? A ver, por favor. Miss, por favor, profesora Xiomara de Lee Ruiz Reyes Quispe. Bartolo. sí, profesora, presente. Mi señal está que se va. Ujú. Ya, ok, no te preocupes. Ujú. Ya, Miss, Sánchez Peso. Sí, Soto, sí te escuché. ya, Miss, gracias. Ok, listo. Entonces el día jueves nos encontramos para poder continuar con el trabajo, ¿ya? Con la sesión de clases. Sí, dime. Miss, Disculpe, Gavilán, ¿cómo se llama? Hay un con apellido Miss, Gavilán. No, Miss, no sé. disculpe. Internet Villarreal está, Romero, no puede entrar. Rosemary. Se fue mi internet, Miss. Ya Susan, Villarreal, no te Miss, preocupes. Ya que tiene hija. no puede entrar, pues no tiene internet, dice, está lloviendo por su tierra. Ah, ya me imagino, ya. Sí, en algunos lugares todavía sigue En la selva está ahí. lloviendo. Ujú. Ya no te preocupes, Martel. Ya, Miss. Ok, listo. Muy bien. Entonces, con esto terminamos y ya nos encontramos el día jueves. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, Miss. Miss, me falta mi Arévalo. Arevalo, te estaba llamando Arevalo. Miss, me falta mi Arévalo. Sí, Arevalo, sí te estuve llamando. Ya tiene problemas con su audio. Bueno, ya ahí la voy a considerar. Misita, ¿me escuchas? Me falta mi Arévalo. Sí, Arevalo, No sí está, te estuve llamando. no está tan bueno mi internet, Miss, hasta que se va y viene, hasta que me hace renegar. Ya no te preocupes, Ya, Arevalo. Misita, gracias. Ok, nos vemos, cuídense.
Miss. Ya no hay clase, chicas, ¿o sí? Miss. Sí, ya son las 7:36, creo que acabó ya. Siguen con su manita levantada. Se pasaron, en serio. Sí, porque están 25 participantes ya. La Miss dijo, Buenas creo. noches, Miss. Ya se salió de la clase, hay que salir nosotros también. Ay, ya se salió. ¿Cómo se cortó? Disculpe, se cortó mi línea y pues me salí de clase. Estoy mis clases, ven a otra clase. Ay, chicas, hay que estar un poquito más atentos.